Eres emprendedor. Tienes sangre de líder. Y eres dueño de tu propio negocio. Nosotros te ayudamos a que crezcas. Enchúlame el changarro 2016. Métete ahora a martadebaile.com. Checa las bases y convierte a tu compañía en una de las más grandes de México. Enchúlame el changarro 2016. A punto de transformar tu negocio. Miren, no tienen ustedes las ganas, creo que es la primera vez que tenemos en este programa a un anestesiólogo. Todos los que han amenazado al anestesiólogo en una cirugía mayor, en una cirugía menor, en una liposucción, que le han dicho, doctor, por favor, no me quiero morir por la anestesia. Doctor, por favor, sí me quiero despertar. Somebody help us! Les traje a una eminencia, directamente desde el Hospital ABC en la Ciudad de México, el doctor César Zambada Zazueta, médico especialista en medicina crítica y anestesiología. El doctor es anestesiólogo. ¿Qué hacemos, César? Por eso Hola, no nos Marta, hemos muy hecho buenas nada en esta tardes. panza que Miren, traigo de aguamielera. Yo si no le tuviera miedo a la anestesia, César, ya me hubiera liposuccionado hasta el páncreas. Yo también. Ya me hubiera yo puesto chichis, Nalgas. subido chichis, ponerme nalgas, Sí. quitarme abdomen, Claro, hacerme una cinturita como de brasileira, que exacto. me hagan el hoyito así en la espalda. claro, ¿no? claro, chaparrera. Sí, claro, que me Chaparrera. trepen el Párpado. esta cosa del párpado. Todo nos hubiéramos Todo. hecho si no te tuviéramos miedo, a ti y a todo tu gremio. Bueno, a mí no me tienen por qué Exactamente. tener miedo, ¿verdad? Ahora sí que, por eso si ni Marta, me conocen. Doctor, por Ni eso me Marta conocen. Marta no Yo se con ha puro éter. Ey, no Con le puro vamos a éter. hablar al doctor ni unas tras otras. No nos estemos tropezando al hablar. Marta no se ha tratado su vesícula, que tiene piedras, por el miedo Cero. que tiene a la anestesia, Más bien, doctor. no he tratado mi incontinencia urinaria. No le han levantado la vejiga. Tienes a un muy buen amigo en Claro, Dagoberto Molina. cirujano, el doctor Molina Polo, que obviamente se dedica a hacer ese tipo de cirugías. Claro. ¿Ok? A ver, vamos a hacer Y como de todas primaria. esas cirugías que ustedes me están diciendo se las pueden hacer. ¿Ok? ¿Y si nos morimos? Bueno, es como si tú tomaras el avión o el coche, ¿ok? Y obviamente te sucede un O sea, hay riesgo. accidente. Siempre No hay existe el riesgo cero en anestesiología. Ay, ¿ves, Ok. César? ¿Saben qué Obviamente, creo que es un cuestión, se minimizan, cuestión de control? Ajá, se ¿ok? minimizan. Se minimizan de acuerdo, obviamente, a tus condiciones de salud, ¿ok? A las instalaciones del hospital donde te lo vas a hacer. Es muy importante, Sí. ¿ok? Y obviamente la preparación previa a la intervención quirúrgica. O sea, Es muy importante la valoración tanto de tu médico de cabecera como la visita del anestesiólogo. a ver, vamos a empezar por el principio. Vas, Pongan Marta. atención, cuentavientes, para que todo esto hagan las preguntas cuando lo vayan a anestesiar. ¿Tú qué tomas en consideración para decidir qué tipo de anestesia? Dame la lista. Ok, primero, obviamente, como debe ser, la edad. O sea, no es lo mismo a una de 20 que a una de 50. Claro que Al no. de 15 que al de 5. Claro que no. Que a la de O al del 60, bebé, que al de al 90 al o al de neonato, un al mes. recién nacido, Claro. ¿ok? Obviamente a los pacientes de la tercera edad. Ok, edad, Edad, peso. peso, Ajá. talla ¿Por y qué peso y condiciones. talla? Es muy importante porque los medicamentos se administran de acuerdo a tu peso y talla, a la superficie corporal, ¿ok? O sea, no usas la misma cantidad para dormir a alguien que pesa 140 kilos que la que usas para dormir a alguien que pesa 50. Habitualmente las pacientes obesas, como esa que estás poniendo del ejemplo, que son una obesidad mórbida, ¿ok? Más allá de 40 de índice de masa corporal o más de 50, ¿ok? No es que se quiera anestesiar a las células de los lipocitos, Sí, que sí, son sí. las grasas. Sí. No. Sí. No vamos a anestesiar Pero- eso. Pero obviamente se saca el peso ideal de esa paciente o de ese paciente para la talla que tiene. El peso ideal, ¿de acuerdo? Y anestesias de acuerdo De a acuerdo eso. a ese peso ideal. Ok, No a los 150 kilos. claro. ¿Ok? Sí, si no se le daría Sí, anestesia claro. para caballo. Es correcto. Ok, Ay, peso, talla. Talla. Es muy Estatura. importante, No es lo correcto. mismo yo que mide unos 53, que mira con 3 ccs lago, Claro, que es la estas- santa que garrocha están de un guapísimas, 80, obviamente. que esta garrocha de un Ajá, 80. Es correcto. ¿Por qué? Se saca de acuerdo a la superficie corporal. Tiene que ver muchísimo, obviamente, el peso y la talla en el paciente. ¿Ok?
y obviamente sacas de acuerdo a eso las necesidades, los requerimientos de los anestésicos. Por eso, entonces, Ok. ¿saben qué? Si el anestesiólogo ni las pesó ni las midió, ya va mal. Sí, ya va mal. exactamente. Porque las Ok, tiene que pesar y habitualmente medir. la enfermera cuando los recibe siempre los pesa, Y los mire. los mide y le toma sus primeros signos vitales. Ok, aquí es donde la marrana tú eres el rabo. Ajá. Acaba de decir el cuarto punto. Estado de salud. Claro, es O muy sea, importante. Tipo. Tipo de estado de salud, obviamente. Entonces, y tipo de intervención No, quirúrgica. espérate, estado de salud, ¿a qué te refieres? Ok, ¿Fuma a o no tus fuma? condiciones, a tus condiciones previas a recibir una anestesia. O sea, ¿qué ¿Ok? necesitas saber? ¿Qué necesito saber? Obviamente, ¿qué enfermedades tienes? Ninguna. Si fumas. Sí, cañón. Ok. ¿Qué medicamentos tomas? Claro. Ok. Es Sí, muy y importante si los tomo. medicamentos. O sea, si se brinca Rebeca los tafiles que se meten en la Ok, noche. perfecto. Es muy importante para importantísimo. nosotros los medicamentos que ustedes toman crónicamente. ¿Ok? Porque Muchos puede de haber ustedes- cruce o qué. Porque puede haber interacciones con los fármacos que se utilizan durante la anestesia. Durante la anestesia se administran por lo menos 10 fármacos. Sí. ¿Ok? Ahorita vamos a eso. ¿Ok? Entonces necesitas saber qué obviamente estás tomando. existen Si fumas o no interacciones fumas. farmacológicas. La bebida, porque Rebeca bebe mucho. La bebida tiene que ver con la función del hígado, como Ya, el doctor. tabaco y como los fármacos que uno está tomando día a día. ¿Ok? Presión alta o no. Si el paciente es hipertenso, tiene que ver mucho con la función cardíaca. ¿Ok? Si está tomando medicamentos antihipertensivos, que es lo ideal, hay algunos medicamentos que se tienen que suspender 24 horas antes de la anestesia. Y hay otros fármacos que no. Claro. Le puede decir el Por anestesiólogo. eso no se les puede ir ni la vitamina Nada, E claro. que se tomaron en la Bueno, mañana. es muy importante, qué bueno que lo comentas, porque muchas de las personas toman vitaminas multivitamínicos Ajá. que toman ¿Y eso también obviamente quieres saber? sí, claro. ¿Por? Obviamente tiene que ver. Hay muchos pacientes que toman medicamentos, bueno, no le podemos llamar medicamentos. Suplementos. Suplementos, ok, Sí. alimenticios, ok, que les recomendó la abuelita, la tía, etcétera, etcétera. Tienen que ver, obviamente, con la función del hígado. Tienen que ver, Claro. obviamente, O sea, si con la están tomando té coagulación de los hierba del pacientes. sapo, Con la también cua- con la cuéntenselo. coagulación, Ok, eso es con la importante. coagulación, Claro. ok, tiene que ver mucho. Ahora, cuentavientes, ya están aprendiendo muchísimo de todo lo que tiene que saber un anestesiólogo antes de dormirlos. Entonces, ya pasamos por talla, peso, estado de salud, edad. Es correcto. Y los fármacos. Tipo de cirugía. Ok, y el tipo de cirugía. tipo de Por- cirugía, claro. Dame ejemplos. No es, o sea, hay cirugías que no hay anestesias pequeñas, ¿ok? Es muy importante. Hay intervenciones quirúrgicas pequeñas, ¿ok? No es lo mismo operarte el cerebro o el pulmón a quitarte, obviamente, un lunar de tu mano o del pecho. Y de acuerdo a qué le mides el agua a los camotes. De acuerdo, obviamente, a los años que llevas estudiando, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, ¿ok? Pero de acuerdo a si es una cirugía que duele más o menos. No. No, las de condiciones. acuerdo a que si va a durar más o menos. Es correcto. Tiene que ver mucho, obviamente, si es una cirugía muy dolorosa. Bueno, ok. Entonces planeamos, el tipo de anestesia. Perdón, ¿cuál es la cirugía más dolorosa? Existen una lista. Voy a mencionar una que es muy dolorosa, que es la mastectomía en las mujeres. ¿Ok? Cuando le hacen una mastectomía radical. Eso duele mucho. Y que le hacen la reconstrucción en ese momento, le ponen el implante, sobre todo O sea, cuando eso es un acostumbra el 10. plástico, Ajá. ponerle el implante o el expansor. expansor debajo del músculo, Claro, es una cirugía muy eso duele. dolorosa. Ok, La ese es cirugía 10. Sí, Es 10. en una escala visual análoga, que es la escala que se utiliza para la medición del dolor. Ay, ¿ok? amo a César, es mi nuevo mejor Ok. amigo. Ajá, es 10. Es correcto. Ok, ¿qué más es 10 10? es el dolor intenso, el Ajá. 0 es no tener. Ok, ¿qué es más? ¿Qué otro intensísimo? Cirugía de tórax. Cuando te quitan un pedazo de pulmón y que te abran el tórax, es una cirugía muy dolorosa. ¿Ok? Hay cirugías de abdomen. ¿Ok? Sobre todo cuando te abren el abdomen superior, te quitan la matriz. Hay mujeres que se quejan muchísimo de dolor. Claro. ¿Ok? La lipo, ¿cómo me la arranqueas? La lipo. Yo siento que eso es como Ok. un 18. Sí duele, La pero lipo no sí tanto. duele, Sí. sí duele. No es tan dolorosa comparada con este tipo de cirugías, pero sí duele. No te puedo decir que no Duele duela. más cuando cortan
que músculo. es que actualmente hacen mucho liposucción con láser. Sí, me da igual. Ok. Pero, por ejemplo, si te van a jalar la panza, por ejemplo, Ajá. o si te van a... O sea, todo lo que es abrir músculo, cortar músculo... Te duele más. Duele más, ¿verdad? Sí, por la tensión que lleva cuando tú reparas los músculos y las fascias, obviamente esa tensión le provoca más dolor al paciente. Ok. Dolor agudo. Sí. No es lo ¿ok? mismo que Ahora- una laparoscopía. Exacto, Es correcto. laparoscopía. La cirugía laparoscópica, obviamente, o de mínima invasión. Sí. ¿Ok? Como lo dicen sus palabras, pues son incisiones cortas muy pequeñas, obviamente, donde el paciente sale mucho más. Sí, no es lo contento. mismo un hoyito de 2 centímetros que Claro, una rajada pero de 3. independientemente que sea un hoyito, hay Duele. zonas, no, Claro. y hay zonas que tienes que hacer cirugía general, nada de la vesícula como va a ser la Anestesia general, anestesia claro. general, perdón, Claro. la anestesia como va a ser laparoscópica, entonces nada más duérmame de aquí para acá abajo, Sí. no, tiene que dormirse Ok. todo el paciente, Ahora, ¿no? Es correcto. Regresando del corte, hay 3 tipos de anestesia: local, regional y general. Y anestesia general. Y anestesia general. ¿Cuál es cuál? ¿Y cuál es el cóctel Ajá. que le meten a previo. uno? ¿Y qué pasa en el cerebro? ¿No sientes porque estás dormido? ¿Se registra o no se registra el dolor? ¿Y si no te despiertas nunca? Regresando con el doctor César Zambada Zazueta, del staff médico del Hospital ABC, Anestesiología, en W Radio. En W. Nosotros nos vamos a corte. Marta de Baile, en W. Estamos donde estés. No, bueno, ya nació una nueva estrella, ¿eh? El doctor César Zambada es anestesiólogo del staff médico del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México, del Hospital Inglés. Y bueno, no sabes la retaíla de tweets que te han llovido. O sea, Oye. una cuentaviente dice, ¡carajo! ¿Y la cesárea qué? Y otros Claro, dicen que eres son su ciertos ángel. temas. ¿Puedo decir algo rapidísimo? Sí. Cuando operaron a mi mamá, que tenía un miedo total, pues ya la habían operado otras veces, pero hace mucho. La operaron hace 4 meses de la vesícula. Cuando despertó, porque tuvo una... Besó en la boca de lengua al anestesiólogo. Tuvo una plática previa, como tú lo hiciste con el anestesiólogo, y cuando despertó y bajamos, que nos dice el doctor, ya pueden ver a su madre, no sé qué, no sé cuánto, bajamos, estaba semidormidita, obviamente, pero agarrándole la mano al anestesiólogo con tal fervor, que la saludamos, ¿crees que nos peló? O sea, eran unos besos a la mano del anestesiólogo, No, impresionante. Yo nunca he tenido una cirugía Qué mayor, bárbaro. pero si la tuviera y me despierto y estoy viva, Porque está al le lado doy tu un beso en la boca al anestesiólogo. anestesiólogo, sin Totalmente. duda alguna. Bueno, sí, se convierte en un ángel, ¿eh? Sí, claro. Ahí Perdón, cuidando- el cuidando la vida de anestesiólogo los pacientes. es quien te mete y quien te saca. Exactamente, o sea, ya Entonces- el doctor abrirá y sacará cosas, pero el anestesiólogo Claro. es básico. César, ¿cuáles son los tipos de anestesia? Básicamente existen 3 tipos de anestesia. Ok. La anestesia local, que es la que habitualmente administran los pacientes, los médicos o odontólogos, ¿ok? Para la extracción de piezas dentales, ¿ok? O existe también la anestesia tópica, tópica que nada más anestesia piel, tejidos, ¿ok? Muy superficiales, ¿ok? O con una Que inyectas infiltración. en el lugar. Es correcto. ¿Y qué Se inyecta- duerme? Duerme la piel, obviamente duerme parte de los músculos nada más, pero local, ¿ok? Es con anestésicos locales o anestésicos, obviamente, de ungüento Sí. que existen en el Sí, mercado. sí, sí. ¿La ¿ok? raquia entra aquí? No, la Ah, raquia ok. entra dentro de la otro tipo de anestesia, que es la anestesia regional. Ok, regional. Esa Ok, suena ahí muy entra internacional. precisamente Ajá. la anestesia epidural y subaranoidea, que se utilizan más sobre ¿Y su todo... qué? Aranoidea. No te así pongas se llama. pesado. Subaranoidea. ¿Qué es un eso? bloqueo en la espalda, Ajá. ¿de acuerdo? Ujú. Es un bloqueo en la espalda para precisamente algún tipo de cirugías. ¿En cuál es lo que más se utiliza este tipo de anestesia? Las cesáreas, los partos, ¿ok? Porque hay que cuidar el binomio madre e hijo, ¿ok? Entonces los medicamentos son los que menos circulan y pasan al torrente sanguíneo y van a deprimir al niño. Y lo Ok. que queremos es que el niño salga bien. Ok, te voy a hacer una pregunta, Ok. porque todo esto va a ser con preguntas incluidas. ¿Por qué cuando tenemos un hijo no nos pueden meter una inyección que suena horrendo y me acaba de dar un freak ¿Qué? hacia adentro en la vagina? ¡Ay, ya, hija! Como te inyectan la encía, que Luz quiere llorar. Sí. Como te inyectan la encía Sí, para se te arrancarte duerme la toda la muela, boca. que te inyecten la vagina, porque eso no funcionaría para un parto. Porque sería una anestesia muy local. Obviamente no es suficiente para bloquear el dolor del parto. Desde las trompas de Obvio, falopio es hasta la correcto, No entrada. es suficiente para bloquear, obviamente, si te hacen una incisión, o sea, hace una cortada Ok. para hacerte la cesárea y extraer al producto, ¿no? Al Entonces, regional, porque cuando te meten la raquia en la columna, que no doy crédito, Ajá. porque aparte, ¿cuánto espacio tienes para atinarle?
Bueno, de hecho, se va por niveles de la columna, ¿ok? Esos espacios son pequeños, 1 o 2 milímetros, entre una vértebra y otra, y hay que entrar ahí con la aguja, ¿ok? Hasta el espacio epidural o subaracnoideo, donde se inyectan los anestésicos locales para hacer el bloqueo. Se duerme desde esa vértebra hasta... Es correcto, hacia las piernas. los pies. Hasta los pies. Es correcto. La mitad del cuerpo para abajo. Suficiente Se te para que van te las operen, piernas. obviamente te hagan una cesárea, te hagan una histerectomía, te hagan una cirugía de cadera, Sí. ¿ok? Ahora, no doy crédito el margen de error que tienen. O sea, 1 o 2 milímetros, ¿cómo le atinas? Precisamente existen técnicas. Obviamente por eso te lleva la especialidad de anestesiología, te lleva muchos años. Claro, ¿Ok? porque aparte te dicen, para los que nunca han parido, No se mueva. hágase usted bolita como feto, y luego viene lo peor, te dicen, no se vaya a mover. Sí. Es correcto. Porque claro, si te mueves no le atinan y casi No, te quedas si te mueven, paralítica. obviamente podemos caer en el riesgo que existe, obviamente, de perforarte y tú, espérame, no pasa nada. Simple y sencillamente, obviamente, tú vas a tener más dolor de cabeza en el posoperatorio. Ok, ¿De acuerdo? si no le atinaste a la Sí, primera. es correcto y obviamente eso es lo más riesgoso. Eso es lo que tememos Ok. más los anestesiólogos. Eso es regional. Eso es la regional. la anestesia regional, ¿siempre va en la columna? Siempre va en la columna o se hace todavía más localizada cuando haces un bloqueo obviamente de un nervio para bloquear obviamente el nervio ciático, es decir, el nervio que va hacia la cadera y hacia las extremidades inferiores. ¿Ok? Ese también puede ser. Es correcto. No te pueden hacer bloqueo regional en la nuca. Te pueden hacer bloqueos regionales donde tú quieras, ¿ok? En el hombro, en la muñeca, ¿ok? En el nervio ciático. ¿Y cómo sabes? Son los más comunes. ¿Cómo sabes hasta dónde va a esparcirse esa anestesia? Bueno, clínicamente, de acuerdo a la sensibilidad, obviamente y anatómicamente, ¿ok? Llega uno de acuerdo a al líquido que se está inyectando y al volumen de los anestésicos, hasta dónde vamos a llegar con el bloqueo. O sea, esto me alcanza para 44 centímetros cúbicos. Entonces esto va a tapar la ingle de la señora, el dedo del pie La y parte de la pantorrilla, nalga. sí. O Es sea, eso correcto. lo tienes claro. Es correcto. Ok, ahora vamos con el tercer tipo de anestesia. General. O sea, jetona. La anestesia general, Jetona. obviamente, todo el mundo le tiene miedo a la anestesia general. Y bueno, existen obviamente sus historias, porque es la anestesia general. Hoy en día les puedo decir que la anestesia general, como todas las anestesias, ha disminuido la incidencia de errores o de catástrofes o de incidentes, como se dice actualmente en anestesia o en la medicina. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos normas donde tú tienes que ser sometido a una anestesia y tienes que tener los mínimos equipos de monitoreo para estarte vigilando. El corazón, el Vigilándote pulso, todo. Sí. Corazón, tu respiración, ¿ok? Es decir, tus signos vitales, ¿ok? Es decir, la profundidad anestésica, ¿ok? Es decir, la relajación que necesitas durante la anestesia, ¿ok? Y aún así, como comentaba al inicio de la plática, no tenemos un riesgo cero, Ay, qué horror. ¿ok? Claro. No existe el riesgo cero en la anestesia. Exacto. Bueno, ahorita entramos en los horrores, porque vamos a hablar de que claro que puedes ser alérgico a la anestésica, les tengo esa mala noticia. Y claro que te puedes morir. Pero, claro que te puedes Totalmente. morir. ¿Te puedes morir? Tristemente sí. Ahí Te está. puedes Qué horror, morir. César, qué pesado, Pero es como ¿eh? tú tomas el avión y vas a Europa, nadie te asegura Sí. que vayas a llegar. Sí, pero Claro. ¿para qué le estás tentando los Ay, sí, al león? ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿qué es la anestesia general? ¿Dónde es? La anestesia general se puede administrar de diferentes formas, ¿ok? Ya sea inhalada, Ajá. es decir, a través de la respiración, con un anestésico inhalado, como comentamos acá afuera, como el éter, en sus inicios de la anestesia, y desde entonces, de 1840 y tantos, ¿ok? Pues han ido evolucionando los anestésicos inhalados. Cada día existen anestésicos más predecibles, ¿ok? Con mayor seguridad para el paciente. Es un tipo de anestesia, la anestesia inhalada. La anestesia intravenosa, ¿ok? Que todo se administra a través de un suero, De la vena. ¿ok? Para todas las anestesias generales necesitamos un suero, Sí. porque mucha gente llega, obviamente, porque me va a picar, Sí. ¿ok? Le tengo miedo al piquete. No, señora, no les tengan miedo. Es una vía de seguridad para ustedes y para el anestesiólogo.
Claro, ¿ok? porque cualquier porque cosa nadie ahí estamos metes. exentos a Sí. que usted presente una reacción alérgica, Y ahí que hay puede que ser meterle leve, un o antihistamínico puede ser, infernal. obviamente, Claro. es correcto, o puede ser severa, como un choque anafiláctico, ¿ok? Claro. Entonces tenemos la vía, que es la vía intravenosa, donde administramos los medicamentos necesarios pues, para responder a ese. Ahora, la anestesia general, o la local o la regional, ¿toda actúa sobre el sistema nervioso? Es correcto, ¿Y qué bloquea. pasa en el cerebro? Ok, pasa obviamente que bloquea, ok, neurotransmisores. Neurotransmisores a nivel del encéfalo, a nivel del bulbo, ok, y bloquea obviamente parte de tu conciencia, porque la idea de una anestesia general es darte sueño, hipnosis, amnesia, ok, que se te olviden algunas situaciones del quirófano, y analgesia, ok. Estos son, 1, inconsciencia. Es correcto. O sea, tu jetona. Dormido. Y 2, el Amnesia. dolor. Amnesia Sí, que se y te olvide. controlar el dolor. El dolor. ¿Ok? Y obviamente para algunas intervenciones necesitas que el paciente esté relajado. Es parte de la anestesia general, relajar al paciente. Ahora, tú te despiertas de la operación, estamos de acuerdo, cuentavientes, y te despiertas con un dolor infernófero. El cerebro registró todo el dolor que recibió tu cuerpo porque te tasajearon. Es correcto, y uno Sí trata de registra el bloquear, dolor. es correcto, y uno trata de bloquearlo desde antes que empiece la anestesia. ¿Ok? Es decir, se puede administrar un analgésico horas antes de que tú empieces la intervención quirúrgica. ¿Por? Se llama analgesia preventiva. ¿Por? Para bloquear precisamente esos receptores, ¿ok? Y que tú tengas menos dolor al momento de despertar. Que más bien registres menos dolor. Que registres el cuerpo tu sí cerebro, lo registró, pero tu que cuerpo no que registre registró. menos dolor Claro. tu cerebro, ¿ok? Entonces, dormida, amnésica Es relajada y sin dolor. y sin dolor. Esos, obviamente. entonces- Ese es el objetivo de la anestesia general. Ok. ¿Cuál es el cóctel? El cóctel existen varios. Todo depende de la enfermedad coadyuvante y el tipo de cirugía que te vayan a realizar. ¿Ok? Por eso existen diferentes tipos de anestesia. A ver, ¿ok? divídeme. ¿Ok? La más usada, creo que hoy en día, es la anestesia general balanceada. ¿Balanceada por qué? Porque administramos un medicamento que te da precisamente la hipnosis. El más común, como ya saben todos, es el Propofol. Por el Sí, caso de Michael Jackson. Claro, Michael Jackson se Es murió correcto. por Propofol. Es correcto, es de los más utilizados, es el hipnóptico actual más utilizado, ¿ok? Necesitas obviamente que el paciente esté relajado, necesitas un relajante muscular, necesitas un analgésico potente, obviamente como los narcóticos, ¿ok? Los más usados, pues desde su inicio, fue obviamente la morfina, ¿ok? Actualmente se sigue utilizando para el manejo del dolor agudo, pero se sigue utilizando, ¿ok? Es el estándar de oro con el que igual se controla todos los analgésicos. Esas tres cosas. Es correcto. ¿Y en las cantidades? Las cantidades es de acuerdo al peso, ¿ok? De acuerdo, obviamente, a tu superficie corporal, ¿ok? Existen diferentes modos de anestesia, ¿ok? Y tú decides en ese momento, a ver, Marta es bien chillona. Ok. Le voy a poner un poco más de lo que viene siendo su Bueno, relajante. la respuesta uno la ve minuto a minuto durante la anestesia. O sea, No, yo no, como anestesiólogo, yo no te puedo abandonar, no te puedo dejar ahí solita, ¿ok? Y no le puedo poner el piloto automático y me voy ¿qué a tomar estás un viendo? café. Claro, ¿ok? ¿qué estás viendo? Estamos viendo, obviamente, tu respuesta de tus signos vitales, ¿ok? Tus respiraciones, tu estado metabólico, cómo estás orinando, ¿ok? Tu respuesta de tu cerebro, ¿ok? Ajá. Entonces, tu corazón, ¿ok? Todo eso se está registrando en los monitores que tenemos en las máquinas de anestesia, ok. ¿ok? ¿Qué harías si de repente estoy anestesiada porque ya me animé a hacerme una lipo? Y de repente oyes esto. Tun, 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 tun. Yo lo hago. Eso lo podrías hacer previo a que tú estuvieras dormida. Ya una vez dormida, ¿ok? No lo puedes hacer, porque para dar una anestesia general nosotros tenemos que controlar la respiración. Y tú para eso tendrías que tener un tubo en la tráquea, un tubo Sí. endotraqueal. Ok, Y tú no puedes hablar, ¿de Ok, acuerdo? ok. ¿Y si No te oyes puedes esto? expresar. ¿Y si oyes esto? Estás cansada. No, así. Respiración acelerada, doctor.
Ok, perfecto. Yo pensaría, obviamente, que estás con una anestesia superficial. Sí. ¿De acuerdo? Y hay que echarle otro Y trancazo. obviamente tendríamos, previo a eso, obviamente estaríamos viendo que tus signos vitales Ay, se están modificando. hiperventilé, por estar de Sí, Se están payasa. modificando, de acuerdo, Sí, antes se de me que está tú empieces. despertando. Es correcto, antes de que tú empieces a hacer ese tipo de ruido. Sí, usted estaba midiendo porque puede Es ser correcto. perfectamente claro que estés monitoreando y digas, uy, espérame, ya está bajando la sedación, échenle otro shot, ¿no? Es correcto, por eso uno minuto a minuto empieza a modificar, obviamente, los fármacos que uno está administrando. Claro. Ahora, yo me quito el sombrero a todos los hombres y mujeres que escuchan este programa, que por vagos se han ido a hacer las chichis, la nariz, la lipo, se han puesto nalgas, se han Cosas quitado nalgas, se han estéticas. jalado la panza. Porque al final, si te tienen que arrancar la vesícula, si te tienen que hacer, una, no sé, Una apendicitis, sí, hija, una o sea, apendicitis, es de- una operación de corazón abierto, porque Claro. ya no hay de piña, bueno, pues ya ni modo. Claro. Pero por andar de vago, correr ese riesgo, porque les tenemos una noticia. Uno puede llegar y decirle al anestesiólogo, ay ya, César, nada más duérmeme las chaparreras para lo de la lipo. Pura anestesia local. No tengo riesgo, ¿verdad? Claro que sí existe el riesgo, Marta. No hay manera. ¿Existe el riesgo? Con éter, Obviamente. con éter. No, claro que no. El éter ya no se utiliza. Hasta Eso la ya local quedó, tiene obviamente, riesgo. Hasta la local, obviamente que así se hacían y se hacen todavía muchos, voy a decirlo, muchos médicos en los consultorios hacen tipo de cirugías estéticas que ellos creen que son obviamente con bajo Cualquier riesgo, cosa, sí. con bajo riesgo, obviamente, y les administran anestésicos locales, precisamente para cirugías. ¿Ok? Sí, qué horror. Perdón, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Se acuerdan de Joan Rivers? Ah, Que claro. fue a hacerse Fue una una cosa en las cosita- cuerdas vocales a una clínica en Nueva York. Claro, y fue Se- local. Fue local. Y se murió por la anestesia, se le paró el corazón. Creo que fue una sedación lo que le iban a Sí, hacer. una cosa sedación. así, Ahora, no y la enti- sedación no la mencionaste. Es correcto. Uno Es siente que está es del otro lado obviamente, cuando de lo la van a sedar, anestesia, ya no hay ¿ok? bronca. Porque no es parte de una anestesia intravenosa o inhalada. Depende de los grados de profundidad, existe la sedación. Leve, moderada, ¿ok? O severa. Leve, obviamente, que tú me respondes, que tú me obedeces, ¿ok? ¿De acuerdo? Y la moderada, obviamente, donde yo te estimulo y tú me respondes. Y la severa, perdón, donde ya no me respondes y yo te tengo que asistir. Para eso estoy preparado, ¿ok? Claro, Para claro, eso estamos claro. preparados todos los anestesiólogos. Pero eso no es anestesia general. No. Es sedación. Habitualmente, ¿para qué se utiliza la sedación? Para estudios. Claro, yo como la última vez que me endoscopías, sedaron fue ¿ok? endoscopía y colonoscopía. Extracción de piezas dentales, Sí. ¿ok? Para alguna cirugía pequeña en un área de cirugía ambulatoria, ¿ok? Para otros estudios de gabinete de rayos X se utilizan sedaciones muy comunes. O sea, una lipo con sedación no hay forma. Te tendría que combinar con anestésico local. Sí, porque hay dolor, Marta, acuérdate. Porque hay dolor, exactamente. Habitualmente en estos estudios que te comento, no existe dolor. Sí. Entonces, sedado, te quedas tranquilo. ¿Ok? ¿Y hay riesgo en la sedación? Sí existe, te digo, riesgo, pero todo depende de la profundidad ahí. ¿Ok? Si Y tú la me dices, profundidad "Nada más quiero depende. estar tranquilo". Claro, de la profundidad depende de la cantidad de medicamento que Es metas. correcto. Y de las necesidades que tú me digas. Porque tú me dices, yo no me quiero enterar de nada. Claro. ¿Ok? Pues te duermo tengo completa. es correcto, te tengo que sedar más profundo. Claro. Doctor, para mí es suficiente que usted me dé un poquita sedación porque con eso me quedo tranquilo. Un tequila, Ok. doctor, con eso yo Es me- correcto, así yo me dicen muchos de los pacientes, deme un tequila, doctor. Va, doble, porque lo invita a la casa. ¿Ok? Pero ¿por qué dicen muchos doctores también? No te preocupes con la sedación. No te preocupes con la sedación, porque yo en el momento que quiera te despierto. Ok. Y en la ¿Hay general forma? no, ¿verdad? Sí, también, pero obviamente existen medicamentos que podemos revertir en el momento. Revertirlos, quitarles el efecto. Es lo que te digo. usando otros medicamentos. Ok. ¿Cómo despiertas a alguien? ¿Con medicamento? Habitualmente ¿Con antídoto? lo ideal, ¿ok? Es dejar que tu cuerpo metabolice los medicamentos. En algunas situaciones especiales sí llevamos a cabo revertir los anestésicos, ¿ok? Porque necesitamos valorar, obviamente, Sí. la función del cerebro, la Sí. función después de una neurocirugía, ver si mueve bien las piernas, ¿ok? Entonces necesitamos revertirlo en el momento, ¿ok? Pero o al término de la anestesia. Lo ideal es que tu Solita. organismo lo metabolice. Fíjense lo que le voy a preguntar al doctor. Y no mientas, César. No, no es mentido.
¿No les ha pasado que las semanas subsecuentes de una operación, en donde tuvieron sobre todo anestesia general, están súper deprimidos? ¿La anestesia deprime? Yo creo que la anestesia per se no te deprime. Muchas veces es todo el contexto de tu enfermedad, de los días que llevas en el hospital, ¿ok? Obviamente de la intervención quirúrgica y de tu diagnóstico. Claro, claro. Más que el químico. Más que el químico. Pero... ¿Por qué? Porque los anestésicos se eliminan habitualmente. Es lo que te iba a decir, ¿en horas. cuánto tiempo se eliminan? Se eliminan habitualmente en 3-4 horas, ¿ok? Unos se eliminan en 15 minutos. Bueno, pero yo de todos pensé que te modos, quedabas con anestesia en el cuerpo como 2-3 semanas y que por eso andabas bueno, deprimido. obviamente hay algunos medicamentos que tardan más en metabolizarse, Claro. 2-3 días, Claro. pero obviamente esos cada día se utilizan menos, ¿ok? Oye, preguntas de morbo. Dice aquí Rosita, no sabes la atención que te están poniendo todos los cuentavientes. ¿Qué pasa, Doc, si te despiertas en medio de una cirugía? ¿Por qué pasa eso? Ok, como les comentaba, hay intervenciones donde uno como médico y por el tipo de cirugía requiere que el paciente despierte Okay. para valorar obviamente sus funciones, ¿ok? Hay un tipo de cirugía para Alzheimer que se utiliza precisamente, ¿ok? Y el paciente está sedado y estás despierto, entonces lo que tú estás valorando es que mueva el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda, ¿ok? Estás valorando. Sí existen casos donde el paciente se despertó durante no la fue cirugía, suficiente. porque no fue suficiente, porque fallaron algunos mecanismos tanto de anestesia como de la máquina de anestesia. métanse a YouTube para que vean la Ok. operación de los rusos de cerebro, que es está sedado, pero está consciente. Es correcto. Y le están diciendo, a ver, a la Es izquierda, correcto. a la derecha, Sí. y Es está abierto correcto. el cerebro. Es correcto. Oye, dice aquí una cuentaviente, a mí en mis 2 cesáreas se equivocaron. Mido unos 50, César, me durmieron en la primera el pulmón. ¿Te pueden dormir el pulmón? No. ¿O se El colapsó pulmón, el pulmón? no o- se duerme, ¿ok? ¿No? El pulmón puede colapsarse, puede Sí, hacerse un se debe hemotórax, colapsar. ¿ok? Exacto. Y en la segunda, escuchaba yo todo, los cuchicheos de los doctores. O sea, no Pero estaba no sé del si todo estaba dormida Claro. o estaba con un bloqueo Claro. regional. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a cualquiera de mis cuentavientes que pudieran ser pacientes en algún momento de un anestesiólogo? Bueno, lo primero es obviamente estar mano a mano con su médico tratante y con su anestesiólogo. Sí, hay que conocerlo antes. Conocerlo, platicar, despejar dudas, ¿ok? Del tipo de anestesia. Son muy importante esa plática preanestésica con el paciente. Y saben que es la Ok. verdad, César, acéptalo. Muchas veces conoces al anestesiólogo ya con la vena pinchada, ya con la bata puesta, encuerada y acostada en la camilla. Ahí Claro. conoces al anestesiólogo. Es correcto, porque habitualmente el cirujano es el que capta al paciente. No. Y nos dicen, tienes cirugía a tales horas. No, hay que conocer Entonces al llegamos anestesiólogo. nosotros a valorar al paciente ya en la habitación. Al del 2 para las hospital. 7. a dos Es Exacto. correcto. No. ¿Ok? Y ahí se despejan dudas, nos sentamos, platicamos, ¿ok? Muchas veces hacemos clip, hay veces que no hacemos clip con el Claro. paciente porque le decimos que se puede morir, Claro. que puede tener una reacción anafiláctica, pero le digo, señor, ustedes están en toda su voluntad de decir, ¿sabes qué? Pues no me opero. Claro. Pero lo ideal es tener una cita con tu anestesiólogo antes de la operación. Lo ideal sería que el anestesiólogo, obviamente, se pusiera en contacto con el paciente y despejara sus dudas. Ahora, perdón, ya nos tenemos que ir y no me quiero quedar con esta pregunta. ¿Sí existe la alergia a la anestesia? No. En anestesia y en la administración de cualquier medicamento. ¿Ok? Y no hay prueba. Realmente no minimiza los riesgos. ¿Ok? Y el que tú salgas negativo con una prueba contra un fármaco, no descarta que durante el acto quirúrgico, ¿ok? O la siguiente dosis que te administren, vayas a hacer una reacción alérgica. Por eso se dejaron de hacer, precisamente. Claro. Por eso se dejaron de hacer. ¿Ok? Pero casi siempre lo sacas. Es muy importante, algo que quiero aclarar, porque muchos llegan y los pacientes dicen, tiene que traer ayuno. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? No ingerir líquidos, no ingerir sólidos horas antes de una cirugía. ¿Ok? Por el riesgo de broncoaspiración. ¿Qué es broncoaspiración? Que se vayan los jugos gástricos o los alimentos al pulmón y se compliquen. ¿Ok? Pues nada de que hay bueno, es una galleta, ya no le voy a decir. No. Sí, díganme. Ayuno es sin alimentos, sin líquidos. Para cada edad existen, obviamente, no es lo mismo un neonato que un adulto.
Entonces, un neonato se deja menos tiempo en ayuno que un adulto, un paciente pediátrico, ¿ok? Claro. Bueno, pues la verdad es que todos los que se han operado, todos los que han parido y salieron vivos en la operación es un milagro. No, bueno, no. Pues dele gracias a que tienen un buen Es anestesiólogo. correcto, Sí. por eso es básico, Claro. obviamente el anestesiólogo tiene que estar capacitado, el médico tiene Son que estar unos fregones capacitado. los anestesiólogos, que perdóname. tienes que tener un hospital, obviamente, con todo lo que se requiere para presentar cualquier evento adverso. El doctor César Zambada Zazueta es anestesiólogo, pertenece al staff médico del Hospital ABC, por si alguien lo quiere contactar. ¿Dónde Doc, te encuentran o qué? En el hospital ABC. ¿ABC? En el Hospital ABC. Pero es que, pues, por ahí ejemplo, no- si yo tengo un doctor rápidamente, le digo, no quiero que sea el doctor Zambada, ¿puedes ir a asistir a ese doctor? Es que sí es el problema. Habitualmente los médicos Traen a su equipo. traen a su equipo. Es correcto, porque así es entendible, se entienden, obviamente saben cómo trabajan, ¿ok? Y habitualmente trabajan con sus equipos. Te queremos. Sí, Va, César. Marta. Ha sido un gran descubrimiento. Ya ven todo lo que aprendieron hoy, cuentavientes. Qué diversión. Oigan, ya nos tenemos que ir, o sea, no saben todos los pendientes que me quedé, entre ellos, que para todos los que andan sin chamba, se los dije ayer, y quieren venir mañana a una asesoría con el Tiburón de Baile al aire, porque no tienen chamba y no están entendiendo qué están haciendo mal, escríbanos a radio@martadebaile.com y con gusto hacemos un casting y los invitamos. Venga. Y acuérdense que tenemos ahorita en donadora.mx, ¿se acuerdan de Sergio Manuel, el chavo tlaxcalteca que está cumpliendo su sueño de bailar para la Academia de Danza de Bellas Artes? Oigan, si quieren donar para la estancia de Manuel en México, entren a donadora.mx, su nombre es Sergio Manuel y se aceptan todas las donaciones si quieren ayudar. Ahora sí que en el marco de Gatito Soy Chingón, Gatito Baila Manuel, pueden también seguir a Sergio Manuel en @0manuelrojas, pero sobre todo ayudarle, porque pues es un A chavo donar. apretado de lana y está haciendo su sueño aquí en la Ciudad de México, es el de Tlaxcala. Entonces ayúdenle en donadora.mx con lo que sea su voluntad. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Bye. Este mes, en Revista MOA, soltamos el listón de su pelo a Los Ángeles Azules. ¿Por qué eres tan diferente a tus hermanos y qué hacer cuando los quieres matar? Ponle un alto a tu mamá sin que te la cobre caro. ¿Le vas a entrar a un negocio? Aprende con nuestro especial de emprendedores Enchúlame el Changarro. La ciencia detrás de la hermandad con Los Ángeles Azules. MOA, octubre, 200 páginas de salud, amor y paz mental con tus hermanos. Una revista de Marta de Baile.